El presente video tiene como finalidad desarrollar una serie de ejercicios donde vamos a poner en conocimiento de ustedes lo que son sucesos mutuamente excluyentes, sucesos no mutuamente excluyentes, así como también sucesos dependientes e independientes. En la probabilidad es muy importante que desde el inicio estemos claros en lo que son esos sucesos, cuando realizamos un ensayo o un experimento. En el primer ejercicio tenemos, por ejemplo, espacio muestral de lanzamiento de un dado. Si usted lanza un dado, ¿qué puede ocurrir? El espacio muestral va a ser que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si usted suma las probabilidades de que caiga el 1, es un sexto. De que caiga mostrando 2, un sexto. Y así sucesivamente. Usted va a tener que cada lado del dado tiene una probabilidad 1 de 6, es decir, un sexto. Si usted suma 6 sextos, al dividir eso es igual a 1. De manera que se confirma ahí también que la suma de las probabilidades de todos los eventos simples posibles de ocurrir cuando usted realiza un ensayo o un experimento, eso siempre debe sumar 1. Entonces tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga par el dado? Bueno, pues si cae 2, 4 o 6. Esas son las tres probabilidades que pueden darse. Entonces, 3 entre 6 es 0.50. Probabilidad de que caiga 3 o 4. Ya usted sabe que es la probabilidad de que caiga el 3 más la probabilidad de que caiga 4. Un sexto más un sexto es igual a 2 sextos. 2 sextos es igual a 0.33. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 7? Claro, un dado solamente tiene 6 caras, de manera que esa probabilidad nunca se debe dar. Entonces sería 0 entre 6, la probabilidad de que caiga 7 es 0. Bueno, ese es un simple ejercicio para comenzar a ver, ¿no? Ustedes pueden de ahí inventar muchas preguntas y hacerlas también. Vamos a ver el ejercicio 2. Espacio muestral de lanzamiento de 2 dados. Si usted lanza 2 dados, ¿qué se puede dar? Que el primero caiga 1, el segundo 1. El primero 1, el segundo 2. El primero 1, el segundo 3. Y así sucesivamente se hacen todas las combinaciones posibles que se pueden dar cuando lanzamos 2 dados. De manera que lo máximo que puede ocurrir es que uno caiga 6 y el otro 6. Es decir, hay 36 combinaciones posibles que se pueden dar cuando usted lanza 2 dados. De manera que el espacio muestral va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta 5, 6 y 6, 6. De manera que tenemos esas 36 probabilidades pueden darse cuando uno lanza 2 dados. Si usted suma entonces la probabilidad de que caiga 1, 1 va a ser un caso de 36. De que caiga el primero 1 y el segundo 2, un caso de 36. Y así sucesivamente hasta el último, que es que caiga el primero 6 y el segundo 6, es 1 de 36. De manera que tenemos 36 casos posibles, favorables entre 36 posibles, que es igual a 1 también. Entonces, la primera pregunta, que de ahí se pueden generar múltiples preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga suma par? Es decir, que cuando usted suma un lado del dado, más la suma, más la otra cara del dado, la suma sea par. 1 más 1 es 2. 2 más 2, 4. 1 más 3, 4. Y así sucesivamente. Es decir, que la suma de las caras del dado caiga par, hay 18 casos favorables de 36 posibles. De manera
que esa probabilidad será igual a 0.50. Entonces, aquí entramos a lo que son sucesos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean sucesos mutuamente excluyentes? Que la probabilidad de que uno ocurra excluye la probabilidad de que ocurra el otro. Por ejemplo, probabilidad de suma de puntos menor que 6 o mayor que 10. Si la suma de puntos es menor que 6, es imposible que a la vez sea mayor que 10. De manera que vamos a hacer así. Vamos a simbolizarlo así para que se haga más fácil. A es igual a menos de 6 y B mayor de 10. Entonces, la probabilidad de que se dé A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Que la suma de puntos sea 6. ¿Cuánto tenemos? Que sea menor que 6. Tenemos 10 casos de 36. Que sea mayor que 10. Son estos 3 casos nada más. 3 de 36. De manera que tenemos que 13 de 36 es igual a 0.3611. Ese es un caso muy clarito de lo que son sucesos mutuamente excluyentes. Es decir, que no se pueden dar a la vez, sino que uno excluye la probabilidad de que ocurra el otro. Vamos a ver la siguiente pregunta. Probabilidad de suma menor de 8. Probabilidad de suma impar o menor de 8. A en la suma impar y B menor de 8. Entonces aquí sería probabilidad de A o B, ¿verdad? Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Por qué hacemos esto? Por lo siguiente. Si usted observa que la suma de puntos sea impar, hay 18 casos de 36. Que sea menor de 8, allá hay 21 casos de 36. Pero ¿qué ocurre? Que de esos 18 y de esos 21 hay que son las dos cosas a la vez, que son impares, pero también son menor que 8. ¿Cuántos casos tenemos? 12. Hay 12 casos de eso, que a la vez de que son impares, también son a la vez menor de 8. Es decir, 12 casos. Entonces yo debo sumar, restarlo, porque si no los resto, ¿qué va a pasar? Que esos 12 estarían aquí y estarían aquí. Entonces eso me va a dar 27 de 36. Cuando rodamos dos dados, la probabilidad de que la suma de puntos sea impar o menor de 8, entonces eso es 0.75. Observen ustedes que si yo no resto eso, entonces me va a dar una probabilidad mayor de 1 y eso no es posible. Bien, ese es un caso claro de lo que son sucesos no mutuamente excluyentes. No mutuamente excluyentes. Vamos a ver entonces ahora el ejercicio 3. Una urna contiene 50 bolas rojas, 60 azules y 70 verdes. Si se extraen 3 bolas al azar con reposición, es decir, que yo saco una y vuelvo y la coloco en la urna, ¿no? Determine A, que las 3 sean rojas. Entonces va a ser igual, probabilidad de que la primera sea roja, la segunda roja y la tercera roja. Eso va a ser igual a la probabilidad de roja por la probabilidad de roja por la probabilidad de roja. ¿Por qué? Porque siempre están la misma cantidad de bolas. De manera que va a ser 50 sobre 180 por 50 sobre 180 por 50 sobre 180. Eso me va a dar 0.2778 en cada caso. De manera que la probabilidad, cuando yo multiplico, eso va a ser 0.0214. Por supuesto que va a ser una probabilidad muy baja. ¿Por qué? Porque donde usted tenga 180 bolas y saque 3, que las 3 sean rojas, eso es una coincidencia muy grande. Por lo tanto, esa probabilidad siempre será una probabilidad baja. Vamos a ver la pregunta 2.
que una de las bolas sea roja, la otra azul y la otra verde. Roja, azul y verde. Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de que la primera sea roja, multiplicada por la segunda, que sea azul, por la tercera, que sea verde. 50, que son las rojas, entre 180, por 60, que son las azules, entre 180, por 70, que son las verdes, entre 180. Se observan otra vez ahí que siempre está la misma bola. ¿Por qué? Porque usted la introduce, la repone las bolas. De manera que eso es .0360. También va a ser una probabilidad baja, porque donde hay 180 bolas, que usted traiga una que sea roja, la otra azul y la otra verde, por supuesto que esa probabilidad será siempre muy baja. Vamos a ver el caso 3. Que dos de las bolas sean rojas y la otra verde. Probabilidad de roja por la probabilidad de roja por la probabilidad de verde. 50, que la primera sea roja, es 50 de 180. Te la introduce, ¿verdad? Queda la misma bola, 50 entre 180. Y que la tercera sea verde, 70 sobre 180. También le va a dar, por supuesto, una probabilidad baja, .0300. Eso es el caso típico de sucesos independientes. ¿Por qué decimos independiente? Porque si yo saco una bola que sea roja y la introduzco, que la segunda sea roja no se afecta por la primera. ¿Por qué? Porque siempre están las mismas bolas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver el caso de sucesos sin reposición. Es lo que llamamos sucesos dependientes o condicionales. Vamos a usar la misma pregunta. Que las tres bolas sean rojas, es decir, probabilidad de roja, por probabilidad de roja, probabilidad de roja es igual a la probabilidad de roja, que la primera que yo saque sea roja, pero la dejo fuera. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea roja está condicionada por la primera. Que la tercera sea roja está condicionada por las dos primeras. De manera que si yo saco de la urna una bola y que ella sea roja, esa probabilidad es 50 sobre 180. La dejo fuera. ¿Cuánto me quedan? 49. ¿Pero 49 de cuánto? De 179. Y que la tercera sea roja, ya quedando fuera, de manera que sería 48 entre 178. Esa probabilidad será igual a 0.0205. Una probabilidad baja porque también que ocurra eso es poco frecuente. Vamos a ver ahora el ejercicio B. Que una sea roja, una azul y la otra verde. Entonces va a ser igual a la probabilidad de roja multiplicada por la probabilidad de azul habiendo sucedido roja por la probabilidad de verde habiendo sucedido roja y azul. Entonces, que la primera bola que yo voy a extraer sea roja es 50 sobre 180, porque tenemos 50 bolas rojas. Por que la segunda sea azul, están todas las azules, por lo tanto es 60, pero me quedan solo 179. Y que la tercera sea verde, va a ser igual, aquí hay un error, 178. Que la tercera sea verde, va a ser igual a 70, pero solo me quedan 178. Entonces esa probabilidad será igual a .0366. Vamos a ver el tercer caso. Que dos sean rojas y una verde. Entonces va a ser probabilidad de roja, roja y verde. Probabilidad de roja por la probabilidad de roja habiendo sucedido roja en la expresión anterior, por la probabilidad de verde habiendo sucedido en los casos anteriores roja y roja. De manera que aquí será igual
que la primera que yo saque sea roja es 50 sobre 180. La dejo fuera. Me quedan cuántas rojas, 49, pero de 179. La dejo fuera. Que la tercera sea verde, están todas las verdes. Entonces 70 sobre 178, eso va a ser igual a 0.0299. Adicionalmente a esa pregunta, yo agregué dos más. Si yo saco solo dos bolas, que las dos sean verdes, probabilidad de verde por la probabilidad de verde en la segunda extracción habiendo sucedido verde en la anterior. De manera que eso es 70 sobre 180 por 69 entre 179, que me da una probabilidad de 0.1499. La siguiente pregunta que agregué, la probabilidad de verde y negra. Usted saque dos bolas de esa urna y que la primera sea verde y la segunda negra. Eso va a ser igual a la probabilidad de verde por la probabilidad de negra habiendo sucedido negra. Que la primera sea verde, ¿cuántos casos tenemos? 70 de 180. Por, como no hay negra, que va a ser 0 entre 179, que solo quedan 179, esa probabilidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque nunca, si solo hay bolas rojas, verdes y azules, usted no puede, al extraer dos bolas, no va a salir una verde y una negra. Ese suceso nunca puede suceder. Por lo tanto, su probabilidad es 0. Por último, otro ejercicio que también les puede servir de orientación para lo que tienen que hacer es el siguiente. Dos monedas se lanzan una vez. Determine la probabilidad de A. Las dos caigan cara, o sea, mostrando cara. B. Una cara y la otra escudo. C. Como mínimo una cara. Entonces usted hace primero, eso le facilita siempre lo que llamamos el espacio muestral. Si usted lanza dos monedas, ¿qué puede suceder? Que la primera caiga cara y la segunda, ¿qué va a caer? Cara o escudo. Si la primera cayó escudo, entonces ¿cómo va a caer la siguiente? Cara o escudo. Y hace aquí en el espacio muestral todas las combinaciones posibles. Cara con cara, que la primera caiga cara y la segunda cara. Ese caso. Cara con escudo. Escudo con cara. Y escudo con escudo. Ese es el espacio muestral. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando? Que si yo lanzo dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de que las dos caigan cara? Es decir, la primera cara y la segunda cara. Eso se da en un caso de ¿cuánto? De 4. Uno de 4.25. Una cara y la otra escudo. ¿Cuántos casos hay en que cae una cara y en la otra escudo? Hay dos casos. Probabilidad de cara y escudo. Esa, hay una cara y un escudo, ahí también. Entonces, dos casos de 4.50. La tercera pregunta dice, como mínimo que caiga una cara cuando usted lanza dos monedas. Como mínimo va a caer, aquí hay una y ahí hay dos. Entonces hay tres casos en que como mínimo cae una cara y entre 4, serían tres casos entre 4, que es lo posible, 0.75. Si yo le dijera a ustedes cuál es la probabilidad de que caigan dos escudos, por ejemplo ahora, solamente que las dos caigan escudos, ¿cuánto hay? Un caso de 4. Bueno, con esos ejercicios, que ahí estamos viendo claramente lo que son sucesos independientes, sucesos dependientes, también vimos lo que son sucesos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Ustedes están en condiciones de hacer todos los ejercicios que le hemos señalado en la práctica. De manera que espero que esto les sea útil y cualquier observación me la hacen saber a través de la plataforma o a través de WhatsApp. Muchas gracias.